Buenas tardes, doctor. Sí, se ve bien. Bueno, vamos a comenzar con la clase. Me van a disculpar, pero me entretuve terminando el examen de obstetricia con los compañeros de ustedes que estaban rindiendo. Queríamos terminar ya con todos los exámenes, por eso se nos pasó el horario. Hoy vamos a tener cáncer de cuello uterino. Ya algunos de estos datos ya los hemos visto en la clase anterior. En la neoplasia genital pelviana más frecuente. Es una enfermedad transmitida sexualmente porque la provoca en el 90% el HPV. La edad de aparición entre los 25 y los 55 años. Hay una etapa clave que es de los 35 a los 45 años. El mayor número de cáncer invasor se da a esa edad. Es precedida en varios años por lesiones preneoplásicas, que eran los HSIL, lo que habíamos hablado también la última clase. Se calcula desde el punto de vista epidemiológico que actualmente en el mundo padecen esta enfermedad más de 1 millón de mujeres. La mayoría de ellas no han sido diagnosticadas ni tienen aún acceso a un tratamiento que podría curarle o prolongarle la vida. En el 2012 se diagnosticaron 528.000 casos nuevos y 266.000 mujeres, o sea, un 50% prácticamente podemos decir, murieron de esta enfermedad. Casi el 90% de ellas en países, lo que se llama países de ingresos bajos o medianos o países en vía de desarrollo. Se prevé que sin atención urgente las defunciones debidas a cáncer cérvico-uterino podrían aumentar casi un 25% en los próximos 10 años. Es la quinta neoplasia en frecuencia en el mundo y la segunda en nuestro país, luego del cáncer de mama. La Organización Mundial de la Salud reporta 500.000 nuevos casos por año. Y lo que habíamos dicho, que ocurre el 90% en países en vía de desarrollo como Argentina, donde la mitad de las mujeres diagnosticadas anualmente mueren por esta enfermedad. Y la incidencia en nuestro país va a depender de la provincia que evaluemos, pasando de la ciudad de Buenos Aires con una incidencia de 7.8 por 100.000 mujeres por año, similar a los países desarrollados. Esto es ciudad de Buenos Aires, pero fíjense, Formosa, 23.2, similar a los países en vía de desarrollo. La edad de aparición, entonces, desde los 25 años, el pico que yo le dije entre los 35 y 45 años, los factores de riesgo, el inicio precoz de la actividad sexual, el embarazo en la adolescencia, múltiples parejas, promiscuidad sexual, sucesivas infecciones ginecológicas, fundamentalmente el HPV, multiparidad, condición socioeconómica baja, poca accesibilidad a la medicina preventiva, bajo nivel cultural, tabaquismo, pobre alimentación, inmunosupresión, donde entra el HIV, etc. Como método preventivo, recordando un poco las vacunas contra el HPV, quise traerlo esto. El Cervarix, la vacuna Cervarix, solamente previene o tiene el componente número 16 y el 18, los subtipos de HPV 16 y 18. O sea que solo lo que previene es el cáncer provocado por estos dos subtipos. El Gardasil, que es otra marca comercial, incluye ya, además del 16 y 18, incluye los subtipos 6 y 11. Por lo tanto, esa mujer o esa chica que ha sido vacunada con el Gardasil va a prevenirse también la aparición de los condilomas acuminados. Y el Gardasil 9, ya además de tener 6, los subtipos 6, 11, 16, 18, tiene 31, 33, 45, 52 y 58. Por lo tanto, si ustedes tienen que recomendar una vacuna, hoy por hoy, a un ser querido, a una persona que ustedes aprecian, van a utilizar sin duda el Gardasil 9, porque la cobertura que tiene es mucho más amplia. Obviamente,
la que se utiliza para la vacunación habitualmente es el Cervarix, porque lo que quiere es el gobierno únicamente prevenir el cáncer de cuello uterino. Esta es la imagen de un carcinoma de célula escamosa in situ de cel. Fíjense, está comprometido todo el epitelio del cuello uterino. En esta es una zona de progresión, fíjense toda esta área acá, hasta allá, de L-sil a H-sil. Esto se ven acá todas las imágenes de los coilocitos propios de la invasión por el HPV. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico se hace por la especuloscopía, por la colposcopía, por la prueba de Schiller, la citología oncológica, que era el método de Papa Nicolau, y las biopsias. Las biopsias sí o sí deben ser colposcópicamente dirigidas y se realiza con pinzas de biopsia. El legrado endocervical es cuando, para hacerle recordar, la lesión entra dentro del canal endocervical. O en aquella paciente que usted tiene citología repetidamente positivas, hacen 1, 2, 3 y le sigue dando positiva. Entonces ustedes tienen que hacer sí o sí, si no pueden entreabrir el cuello, no observan nada a la colposcopía dentro del cuello, tienen que hacer un legrado endocervical con una cureta muy pequeña como lo es la de Kevorkian. Estas son imágenes colposcópicas de cáncer invasor. Fíjense cómo ha destruido todo el cuello. En este caso, más del 50% del cuello está destruido por esta masa de tipo fungoide, de tipo cerebroide, como en este otro que ya prácticamente tiene destruido en un 90% del cuello uterino. Macroscópicamente hay 3 patrones de crecimiento: el exofítico, el endofítico y el tumor ulcerado. El 65% es exofítico, en forma de una masa fungosa, irregular, friable, que crece a veces hacia adentro del canal cervical y en este caso expande el cuello uterino. Es lo que se llama una lesión expansiva en forma de tonel o de barril. ¿Vieron como los barriles de vino, que son anchos, así de esa manera? Es lo mismo acá. Amplía el tamaño del útero, lo agranda. Eso se llama lesión en forma de tonel o barril. El endofítico, que es el 35%, en lugar de ir hacia afuera, hacia la vagina, penetra en profundidad y lo va haciendo y va creando como un túnel que se va hacia la profundidad. Ustedes no ven a dónde finaliza. Se mete dentro de todo el cuello y lo destruye totalmente. Crece en profundidad y infiltra el estroma fibroso subyacente. Y el tumor ulcerado no es más que un tumor exofítico que perdió una parte, se cayó una parte, entonces se erosiona, se forma una úlcera asociada con una infección local secundaria. Ambas pueden experimentar necrosis, desprendimiento tumoral, apareciendo como lesiones de un aspecto crateriforme, como si fuera un cráter que se va en profundidad. ¿Cuáles son los tipos de tumores desde el punto de vista anatomopatológico? En primer lugar, y los más frecuentes de ver, son los tumores epiteliales. Y dentro de estos tumores epiteliales tenemos el carcinoma de célula escamosa, que es el 95%. Por eso es muy raro encontrar los otros, porque el carcinoma de célula escamosa es el 95% de los tumores. Pueden ser no queratinizantes de células grandes, queratinizantes de células grandes, de células pequeñas o el carcinoma verrugoso. O puede ser adenocarcinoma, ¿sí? Que es una mezcla, adeno y un carcinoma.
tipo normal, un adenoma maligno, un mucinoso, un papilar, un endometroide de células claras, un adenoide quístico, o, en tercer lugar, los carcinomas adenoescamosos. Esos últimos, el adenoescamoso, es una mezcla entre el escamoso que viene de afuera del exocervix y el adenocarcinoma, que es el del endocervix. Todo lo que sea adenocea, acuérdense, habitualmente viene el endocervix. Mucho menos frecuente que esto son los tumores de tipo del tejido, son los tumores de tejido mesenquimal y los tumores del conducto de Gardner. ¿Cuáles son las vías de propagación? La extensión local y la diseminación linfática. Por extensión local, ¿qué se va a comprometer? La parte proximal de la vagina o lateralmente invaden los parametrios o ligamentos de McElroy por contigüidad o por mediación linfática directa. ¿Qué es lo que van a provocar? Un endurecimiento tisular progresivo, y en los estados más avanzados pueden llegar hasta la pared pelviana y muy avanzados pueden comprometer vejiga y recto, que ya son estadio 4. El 4A es invasión hacia vejiga o hacia recto. La diseminación linfática, ¿cómo se puede realizar? A través de los plexos paracervicales, o sea, lo que rodean el cervix, de ahí van a los troncos ilíacos externos, de ahí pasa la fosa obturatriz al tronco ilíaco interno, hacia los ganglios hipogástricos y luego siguen hacia allá la vía pericava, periaorta. Ahora bien, o del tronco posterior que siguen hacia los ganglios presacros. Entonces ustedes tienen tres vías, acuérdense bien esto. Uno de plexos paracervicales, tronco ilíaco externo hasta fosa obturatriz, otro tronco ilíaco interno hacia ganglio hipogástrico y la tercera el tronco posterior hacia ganglios presacros. Y la diseminación vascular, que es la menos frecuente. Es la menos frecuente, quiero que lo tengan bien claro este tema. Lo más frecuente de ver son las dos anteriores. Y de las dos anteriores, la de invasión por contigüidad es la primera que invade. Después viene el compromiso ganglionar. La diseminación vascular es muy poco frecuente. Yo le diría que no se pasa del 20% de las pacientes. Por lo tanto, las otras dos están en el 80% restante. Entonces, esta diseminación vascular pueden darle metástasis hepática, pulmonares, óseas, raramente cerebrales, y se circunscriben a estados muy avanzados y tardíos de la enfermedad. ¿Cuáles son los factores pronósticos? La profundidad de la invasión del estroma, la propagación linfática, la presencia de ganglios periaórticos comprometidos, la invasión vascular, el tamaño tumoral, el estadio y el tipo histológico. Acá no está puesto por importancia. Todos esos factores son importantes. Por supuesto que el estadio es fundamental. No es lo mismo un estadio 1, como vamos a ver, que un estadio 4, donde ya hay metástasis. Eso es bien claro, como diría el negro WhatsApp, de Facebook. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Todo esto son factores pronósticos para poder explicarle a los familiares, sobre todo, porque lamentablemente a la paciente es muy difícil explicarlo. La verdad es esa. En cuanto a las clínicas, vamos a ver los síntomas iniciales. No hay. Es totalmente asintomática al principio. Cuando aparece después el flujo cero sanguinolento fétido, es tardío, porque es un invasor y se está produciendo el esfacelado del tumor. Entonces produce una pérdida de un líquido sañoso, fétido, pero un olor a podrido.
que va impregnando ese olor todo lo que está. Ustedes sienten, pasa la mujer que tiene esto y se siente el olor a podrido, es terrorífico. La sinusorragia, a veces el primer síntoma que se puede presentar. Por eso yo le enseñé que toda mujer con sinusorragia es un cáncer de cuello uterino hasta que se muestre lo contrario. O si la mujer tiene hemorragia acíclica, o sea, en lugar de tener una menstruación, a los 28 o 30 días otra menstruación, empieza a tener pérdida de sangre casi todos los días o ya todos los días. Tienen que pensar que esa mujer tiene una neoplasia cervical. Este es un dato para tener en cuenta, un recuerdo, un recordatorio para ustedes. Más del 90% de los casos podrían y deberían haber sido detectados en forma precoz a través de la colpocitología oncológica por método del Papa Nicolau y la colposcopía y luego la confirmación por la biopsia. En cuanto a la clínica, los síntomas avanzados, la sinusorragia, la hemometrorragia, el dolor es tardío. Nunca esperen encontrar dolor en unas primeras etapas. Síntomas urinarios también van a ser tardíos, como la poliaquiuria, la hematuria y la aparición de fístulas. La aparición de fístulas habitualmente ya son estadio 4A. Los síntomas rectales, como sertenemo, proctorragia y la aparición de fístula, igual que para lo urinario, todos son estadios muy avanzados. Y los signos y síntomas generales, como van a ver ahora, anemia, caquexia, uremia y obviamente el fallo renal. Ahora bien, quiero dejarles ya aclarado en este momento. Del 70 al 80% de nuestras pacientes con cáncer de cuello uterino invasor van a morir por insuficiencia renal debida a hidronefrosis bilateral por el compromiso de los parametrios, o sea, los ligamentos de McEnroe. Eso, al comprometer el cáncer, va a cerrar los uréteres que están pasando por allí hacia la vejiga. Al cerrarle, produce hidronefrosis y eso va a llevar a una insuficiencia renal que es irreversible y la paciente se va a morir. ¿Cómo se hace el diagnóstico de extensión? Se hace por tacto vaginal y rectal, preferentemente bajo anestesia general. Sí o sí, esto es la estadificación. Se completa ese tacto con citoscopía. El urograma excretor se dejó utilizar. Hoy por hoy se hace directamente una ecografía de abdomen total y luego, si hay duda, porque ustedes con la ecografía ya saben si hay la hidronefrosis. ¿Para qué le van a hacer un urograma excretor si está con una hidronefrosis? Ustedes saben que la mayor prohibición que existe de realizar un urograma excretor es la hidronefrosis. Por lo tanto, con una simple ecografía, ustedes saben si esa paciente tiene hidronefrosis o no. ¿Cómo complementan el estudio? Dijimos el tacto vaginal y rectal bajo anestesia, la cistoscopía, la rectosigmoidoscopía para ver si no está invadido tanto la vejiga como el recto y el sigmoides, la radiografía de tórax. Ya me decís, pero doctor, una radiografía de tórax hoy, porque con la simple radiografía de tórax ustedes pueden ver si el mediastino está expandido o no, porque la invasión de los ganglios linfáticos no solamente va a comprometer toda la vía paraórtica, sino también a nivel del mediastino. Y ya ustedes con ver un mediastino ensanchado ya se dan cuenta
Si quieren confirmar más, le piden un TAC de tórax y ya está hecho el diagnóstico. ¿Cuáles pueden ser accesorios? O sea que no son indispensables. Hoy por hoy, como están en todos los hospitales, es conveniente realizar una resonancia magnética nuclear de pelvis. Lo mínimo es una resonancia magnética nuclear de pelvis. ¿Por qué? Porque es el que mucho mejor que el TAC, para poder ver el grado de invasión a partir del cuello uterino hacia los parametrios y hacia vagina e inclusive hacia vejiga o hacia recto. En más de un lugar, hoy por hoy, en más de algún hospital, hacen la resonancia magnética nuclear de abdomen completo, incluyendo pelvis, con y sin contraste para esto, y además con bobina pélvica. Esto quiero que se acuerden, el uso de bobina pélvica. Nosotros lamentablemente no la tenemos, porque sale muy caro, pero hay que tener, en los hospitales grandes de Buenos Aires y en las grandes capitales, existe la bobina pélvica, que es una bobina que se pone sobre la pelvis, como hay las bobinas que se utilizan para hombro y para rodillas, para hacer las resonancias magnéticas. ¿Por qué? Porque te da una imagen como si fuera una disección anatómica. Es la mejor imagen. Entonces ustedes pueden medir exactamente el tamaño del tumor y qué órganos están infiltrando para tomar una decisión terapéutica. Obviamente pueden hacerlo además la TAC abdominopelviana con y sin contraste, la ecografía extravaginal, el colon por enema ya no se utiliza más desde el momento que se ha extendido la rectosigmoidoscopía. Y la resonancia magnética nuclear, que fue lo que yo le dije y que es prácticamente hoy el método de elección para evaluar la extensión de la enfermedad, ya que permite una adecuada valoración de la localización, el tamaño, la invasión de los parametrios, pared pelviana, compromiso de órganos adyacentes y ganglio linfático, todo lo que le hablé hasta ahora. Recuerden, en lo posible, resonancia magnética nuclear de todo el abdomen, incluyendo la pelvis, pero sobre todo, si van a hacer de pelvis, háganlo con bobina pélvica, porque es la mejor imagen que podemos lograr. El reporte de este estudio, de una resonancia magnética nuclear, le debe informar el tamaño tumoral, el compromiso de los parametrios, pared pelviana, espacio vésico y recto uterino, pared vesical, rectal, vagina, presencia o ausencia de adenomegalia o ganglio, aspecto patológico. En pacientes candidatas a traquelectomía tienen que agregar la longitud del cervix y la distancia del tumor al orificio cervical interno, porque con este dato ustedes pueden decidir ciertas conductas en menos, o sea, cirugías en menos, ya vamos a ver cuáles, para permitir a esa mujer tener posibilidades de tener hijos. ¿Sí? Sí, sí. Mira, yo te diría, si vos te venís hasta la facultad, yo estoy dando clase ahora, venite en una hora. En una hora vos te venís acá a la facultad. Directamente y me esperás acá afuera nomás a la facultad. Ok, nos vemos. Bueno, este es el estadiaje completo. Todo esto ya lo vimos. Todo esto lo vimos debido a su alta sensibilidad de la resonancia magnética, me estoy refiriendo, en la evaluación de los ganglios linfáticos, sobre todo infracentimétricos, se recomienda la PET-TAC. O sea, además de hacer todos los otros estudios incluidos en la resonancia magnética, la PET-TAC, si pueden hacerlo, es mejor, porque cambia todo el pronóstico. Ustedes pueden pensar que un tumor es un estadio 2,
A, que todavía es quirúrgico, pero le hacen una PET-TAC y encuentran ganglios comprometidos de menos de 1 centímetro, que puede diagnosticar la PET-TAC. Entonces allí ya cambió el pronóstico, porque donde hay ganglios comprometidos, en la actualidad hay un nuevo estadio, que es el estadio 3C, que hasta hace poco tiempo, pocos meses atrás, hasta el año pasado, no existía todavía. Y eso es algo que ustedes lo tienen que tener en claro. El estadio 3C es cuando hay ganglios linfáticos comprometidos, porque modifica todo la estadificación de esa pobre mujer. Por eso se prefiere hacer PET-TAC en todos los estadios localmente avanzados, porque son locales. Ustedes se pueden tentar en que le hagan una operación de Wergen-May, que es una operación para curar el cáncer desde el punto de vista quirúrgico, y la mujer ya tiene ganglios tomados. Por lo tanto, el pronóstico de nada vale que le hagan esa cirugía. Lo que hay que hacer es tratamientos generales. Le van a hacer quimio, le van a hacer después telecobalto, pero no pueden ir a hacer una cirugía. Entonces, el PET-TAC está indicado en estadio localmente avanzado, sin evidencias de adenopatía en abdomen y pelvis, tanto en la TAC como en la resonancia magnética. Porque si ustedes ya tienen ganglio aumentado de tamaño en la TAC o en la resonancia, no le van a mandar a hacer un PET-TAC. En primer lugar, son muy pocos los lugares en el país que se hacen. Creo que hay 2 o 3 lugares únicamente, 5 lugares en todo Buenos Aires. Y no sé si hay alguna otra provincia. Puede ser que haya en Córdoba o en Mendoza. Pero del resto ya no hay PET-TAC. Doctor. Se necesita, esperamos un poquito, Félix, después te contesto. Porque si no pierdo la hilación. Esto es una cuestión ya de, no quiero que me agarre el alemán, dijo uno, y se acordaba del Alzheimer. Entonces, lo importante, si tiene ganglios aumentados, ya está hecho el diagnóstico. Es un 3C. Si está localmente avanzado, antes de hacer una cirugía, hacemos sí o sí una PET-TAC. La PET-TAC, lamentablemente, es cara. Hay pocos turnos, porque hay muchos pacientes para hacer este estudio. Y además se utiliza una destroza marcada con una sustancia radiactiva. Es una destroza fluorada, que por desgracia dura solo 24 horas. O sea, la tienen que marcar en el Instituto Balseiro, en Bariloche, le envían en avión, imagínense en tiempo de COVID, esto. Imagínense en tiempo de COVID, olvídense, ¿no? Lamentablemente, tiene que venir el avión, traerle a Buenos Aires, de Buenos Aires hacerle el estudio dentro de las 24 horas para que no pierda la validez. Después de las 24 horas no sirve más esa destroza marcada. Entonces, capta el organismo, la célula neoplásica capta esa destroza porque tiene un metabolismo muy acelerado y con la tomografía le capta dónde está funcionando. Y ahí ustedes ven si el ganglio está o no comprometido. Ya vamos a ver las imágenes de esto. Miren ahí, esto es un PET-TAC en un cáncer de cuello uterino. Miren los ganglios acá. Estos son ganglios, este es positivo. Vean una lesión metastásica en hígado, ganglios en tórax. Miren acá la imagen en hígado, miren los ganglios tomados todos en tórax. Y la señora, esto no se preocupen, esto no es invasión del cerebro, ni esto es vejiga. Naturalmente esas son imágenes normales, pero estas dos estamos en el horno. ¿Sí? Fíjense que después, cuando le hacen de cerebro, miren acá, cómo se ve perfectamente el cerebro. Acá no estaba tomado, después le hacen el estudio y el cerebro comprometido. Obviamente, esta pobre mujer no tiene que ir a una cirugía, va directamente a quimioterapia.
luego le van a hacer telecobalto a tratar el tumor, pero primero quimio porque ya es un estadio 4B, es metastásico. ¿Cuáles son los estadios clínicos de la FIGO? Primer estadio, o sea, estadio 0. Es lo que vimos en la clase anterior, el sea in situ, o cáncer en el lugar, o carcinoma intraepitelial. Es el estadio 0. No sobrepasa la membrana basal. Tenemos el sea in situ en cervix. ¿Sí? Ahí lo están viendo. Todo esto amplificado, una hermosa imagen. Esto se trata con la conización bien hecha y se cura. No hay problema. Sigamos. Fíjense esto. Un sea in situ de cervix, pero en una glándula. Esto era una glándula. Miren esto. Este es un cáncer de origen glandular. Esto ya no es un carcinoma. Este es un adenocarcinoma, porque es de origen glandular, de este epitelio glandular. Esto lo encontré y les quise mostrar, porque me parece muy demostrativo. Miren este otro, macroscópicamente, todo esto, un sea in situ. Miren la extensión que tenía. Todo esto un sea in situ. Ahora miren esto. Cualquiera miraría esto y diría, esto ya es un invasor, doctor, si está metido dentro del estroma. No. El corte de esto es una glándula comprometida. Entonces, justo entraba la glándula y ahí le cortó para hacer el preparado histológico. Por eso hay que tener cuidado. El patólogo ya sabe de esto, así que informa directamente si hay in situ de cervix. Entonces, vamos a ver la estadificación de la FIGO del 2018. Estadio 1A, tumor únicamente diagnosticado por microscopio, teniendo un máximo de profundidad de invasión de 5 milímetros. Máximo de profundidad. El 1A se divide en 1A1 y 1A2. El 1A1 es 3 milímetros de profundidad, pero hay un dato que le falta ahí, 7 milímetros de ancho, 3 de profundidad y 7 de ancho. El 1A2 es un tumor con más de 3 milímetros en profundidad, pero hasta 5 milímetros. De 3 a 5 milímetros. Ahora usted va a decir, pero doctor, ¿por qué se dividió así, doctor? ¿Tenían tantas ganas de joder la vida a un estudiante de medicina, a un médico, todo lo demás, para dividir así? Y yo le voy a decir por qué están divididos. Yo le voy a enseñar y espero que no se olviden nunca. En el estadio 1A1 puro, las adenomegalias son 0. No hay adenomegalias. No hay compromiso ganglionar. Mientras que en el 1A2 se vio que cuando tiene de 3 a 5 milímetros, hay un 10% de las pacientes que tienen ganglios positivos en la pelvis. Espero que eso lo hayan anotado, porque es fundamental. Pasamos ahora al 1B. En el 1B, que es un tumor macroscópico limitado al cuello, o ya lesiones preclínicas mayores a un estadio 1A2. O sea, tiene más de 5 milímetros de profundidad, ya entra dentro del 1B. Listo, ya está. El 1B1 puede ser un tumor invasivo, igual o mayor a 5 milímetros de profundidad de invasión, pero hasta 2 centímetros como diámetro máximo. 2 centímetros de diámetro máximo. El 1B2 es un tumor invasivo mayor a 2 centímetros y menor a 4 centímetros como diámetro máximo. O sea que el otro, el 1B1 hasta 2, el 1B2 de 2 a 4 y el 1B3, tumor invasor mayor o igual a 4. O sea que el 1B es bien fácil. 1B1 hasta 2,
1B2 de 2 a 4, mayor de 2 a 4, y el 1B3 mayor de 4, pero confinado a cuello, sin invadir nada. Ahí tienen las imágenes del estadio. Este es el estadio 1A2, el 1A1, el 1A2 cuando es más extendido únicamente, y acuérdense, tiene hasta 5 milímetros de profundidad. Fíjense el estadio 1B, 1B1, el 1B2. Esto es colposcópicamente los cánceres invasores de Seelen, que habíamos visto, un epitelio blanco, un epitelio de aceto blanco en el cuello. Ahora bien, ¿qué es lo más nuevo? ¿Qué es lo que se está estudiando en el mundo entero en los últimos años? La biopsia del ganglio centinela, que ustedes lo van a ver, si no lo han visto todavía, para mama, en una clase que le va a dar la doctora Rosenberg. La biopsia del ganglio centinela es una alternativa a la linfadenectomía. En lugar de hacer toda la linfadenectomía pélvica a la paciente con cáncer cervical, en un estadio temprano, supónganse un 1A1, con invasión del espacio linfovascular, o sea que tiene ese agregado, o un 1B2, o un 2A1, porque solo del 15 al 20% de estos pacientes tienen ganglio positivo. Entonces, ¿para qué hacerle una brutal linfadenectomía, que es una cirugía que tiene mucha morbilidad posterior? Por lo tanto, la biopsia del ganglio centinela disminuye el número de linfadenectomías pélvicas completas que pueden tener efectos adversos. ¿Cuáles? Por ejemplo, el linfedema y el daño en los nervios. Nosotros vemos linfedema. Pero un dato para que ustedes tengan en cuenta. Cuando ustedes vean una paciente con linfedema unilateral, es cierto que ustedes tienen que pensar en una flebotrombosis, o sea, una trombosis venosa profunda. Estoy de acuerdo con usted. Pero la causa en nuestro país, que está allí muy pegadita como causa del linfedema unilateral de miembro inferior, es el cáncer de cuello uterino, que ya está comprometiendo el sistema linfático pelviano. Piensen en eso y no se van a equivocar. La última paciente que diagnostiqué un cáncer de cuello, la última paciente que diagnostiqué un cáncer de cuello uterino invasor, una paciente de 26 años. Tenía un estadio 3C. ¿Por qué? Porque tenía un ganglio grande así más o menos, de más de 3 centímetros, en pelvis, a nivel pelviano, a nivel de la ilíaca, de los ganglios ilíacos, que presionaba, comprometía el retorno venoso hacia la cama. Y esto determinaba el linfedema en esa chica. Hoy se está haciendo todo el tratamiento oncológico en corriente capital. Y a esa paciente, ustedes pueden preguntarle a los rotantes que pasaron por ginecología, alguno que tenga algún amigo ahí, pregúntenle cómo se le hizo el diagnóstico. ¿Quién le hizo el diagnóstico y de qué manera lo hizo? Averigüen y se van a sorprender. Porque si ustedes saben esto, ustedes ya van a saber cómo enfocar el estudio de esa paciente. Bueno, la ultraestadificación de todos los ganglios linfáticos centinela para detectar micrometástasis o células tumorales aisladas, que es una enfermedad de bajo volumen, todo ganglio sospechoso en el examen macroscópico debe ser extirpado independientemente del resultado de la biopsia. Si no se localiza en una hemipelvis,
se realiza la linfadenectomía lateral específica. En el sistema de estadificación de la FIGO del 2018, solo se consideran macrometástasis y micrometástasis cuando se clasifican los casos 3C, como yo ya les dije. Las células tumorales aisladas no cambian el estadio, se consideran como PN0. Las tasas de detección de biopsia de ganglio centinela son mejores para los tumores menores a 2 centímetros. Acuérdense eso, mayor tasa de éxito de detección en aquellos tumores menos de 2 centímetros. ¿Cómo se hace el ganglio centinela? Ustedes lo están viendo ahí, la colocación de un indocianina, es el colorante, ustedes le colocan ahí en ese lugar, al lado del cuello, en hora 9 y en hora 3, en una inyección. Eso que ustedes ven ahí, el cuello, ¿sí? Esto es el cuello uterino, por si alguno no lo tienen claro. Este es el tumor. La pinza de POSI está traccionando el cuello y acá le están colocando la inyección con el colorante que se derramó un poquito. Este es un espéculo, por la duda que alguien está medio dormido y dice, ¿qué hizo brillante ahí, doctor? Bueno, esto es indocianina, ven acá, está marcado además, porque ustedes pueden utilizar, esto le marca, es un marcador que utilizan ultravioleta, da este tipo de luz. Bueno, ¿cuál es el estadio 2 ahora? El estadio 2, el tumor cervical, obviamente ustedes abren el abdomen, esto se hace minutos antes, 15 a 30 minutos antes de hacer la laparotomía. Abren con una laparoscopía. Tiene que ser hecho con un médico que sea experto en laparoscopía y que además tenga experiencia en el ganglio centinela. Él va, examina toda la pelvis y donde ve el ganglio teñido, lo saca. Si no hay ningún ganglio, puede tomar alguno al azar, pero sobre todo lo que se busca es el ganglio teñido. Si el ganglio teñido le da positivo, listo, hay que hacer la linfadenectomía. Y hay que hacer una linfadenectomía quizás solo de ese lado, una hemipelvis, como decía hoy ya, y le evitan mayor morbilidad a esa paciente, como es el linfedema. Porque el linfedema, acuérdense, puede ser por compromiso linfático previo o porque le hicieron la linfadenectomía total y la mujer, al quedarse con menos sistema linfático, obviamente va a tener un linfedema secundario o postoperatorio, como era el que quedaba después de que se le hacían las grandes mastectomías radicales en los cánceres de mama. Bueno, vemos acá entonces el estadio 2, el tumor cervical se propaga más allá del cuello, pero sin llegar al tercio inferior de la vagina o a la pared pelviana. El 2A, invasión vaginal, sin invasión parametrial. El 2A1, tumor cervical uterino, cuyo diámetro mayor, no superior a 4 centímetros. Y el 2A2, tumor cervical uterino con un diámetro superior a 4 centímetros. Y el 2B con invasión parametrial, pero solamente el tercio interno y el tercio medio sin llegar hasta la pared pelviana. El estadio 3, el tumor invade el tercio inferior de vagina. Ahí ya llega todo vagina comprometido. O el parametrio llega hasta la pared pelviana. O directamente esa mujer, ya cuando ustedes le hacen la ecografía, le encuentra que tiene hidronefrosis o riñones ya no funcionantes. Seguro que va a tener una urea elevada, una creatinina elevada. El 2A involucra el tercio inferior de vagina sin extenderse a la pared pelviana. El 3B, extensión a pared pelviana o hidronefrosis o riñón no funcionante. Y el 3C, extensión a ganglios pelvianos y o paraórtico, independientemente del tamaño o extensión tumoral. Lo que le digo, ganglios positivos
no importa el tamaño del tumor, no importa la extensión del tumor, es un estadio 3C. 3C puede ser dividido en dos. 3C1 cuando son metástasis en ganglios pelvianos. Y 3C2 en metástasis en ganglios paraórticos. Entonces, esto es más de lo mismo, lo vamos a pasar en honor al tiempo. Acá tienen la imagen de un 2A invadiendo el tercio superior de vagina y un 2B invadiendo el parametrio en su parte más interna. Estas son imágenes colposcópicas de tumores invasores del cuello uterino. Miren esto, una barbaridad. La destrucción que ha hecho el cuello, está todo el cuello invadido. Lo que ustedes al poner el espéculo ya lo ven esto. Es muy probable, acá no se ve bien, pero no sería extraño que hasta la vagina esté comprometida en el tercio superior. Miren este sí, está todo invadido. Todo destruido el cuello, todo invadida la vagina y es probable que hasta los parametrios estén invadidos. Este es un invasor, lo más probable que este sea por lo menos un 3B, de ahí para más. Esto es imágenes anatomopatológicas de invasión cervical. Miren, todo esto es cáncer, todo esto es cáncer. Esto es un cáncer invasor del cuello uterino. Y esto que ven acá es una hematómetra, como ya en otra oportunidad, en una de las primeras clases que ya les mostré. Otra hematometra provocada por el cáncer acá a nivel del cuello uterino. Obstruye acá y va a quedar la sangre acá dentro del cuerpo uterino. Por eso es una hematómetra. Este es un estadio 2A. Fíjense, invade el cuello. 2A1 está invadiendo, por lo menos lo que vemos acá, la invasión de vagina en el tercio superior, y no podemos saber si es un 2B, porque puede estar invadiendo ya el parametrio. Y esto es la imagen de la ecografía en un estadio 3. ¿Qué tenemos? La pobre mujer, le miran los riñones y miren la hidronefrosis que tiene bilateral. Este es el riñón izquierdo, left kidney, y este right kidney, quiere decir riñón derecho. Vamos a ir viendo los diferentes tipos, o cómo podemos decir la hidronefrosis que era hoy. Este podemos decir que es un grado leve, este es un grado moderado, y estos son graves. Hidronefrosis severa o graves, porque ya el compromiso es muy grande. Fíjense cómo acá todos no solo la pelvis está comprometida como acá, sino también los cálices. Y el estadio 4, ya el tumor se extiende más allá de la pelvis. O invade vejiga o invade recto, corroborado por biopsia. Corroborado por biopsia. Antes se describía el edema bulloso. Se vio que el edema bulloso es reactivo, no es por invasión. Por lo tanto, hoy se debe hacer la biopsia y comprobar si hay edema, si es compromiso por cáncer en vejiga. El edema bulloso por sí misma, esa imagen, no significa un estadio 4A. O sea, el 4A es diseminación a órganos adyacentes, vejiga, recto sigmoide, y el 4B, diseminación a órganos distales. Entonces, como dijimos hoy, hígado, pulmones, cerebro, etc. Esta es la imagen para verlo. Este es un estadio 4 de invasión local, y otro de invasión a nivel pelviano, y otro de invasión ya, este es el 4B, donde están invadiendo directamente 4A, vejiga, está invadiendo otro órgano, en este caso intestino delgado. ¿Cuál es el tratamiento? Para el estadio 0 ya vimos el otro día, hablamos del LIP,
del asa elip, algunos datos más del asa elip, lesión menor a 2 cuadrantes. Esto es lo que se necesita para hacer el uso del LIP, que la lesión se esté localizada a menor a 2 cuadrantes. Acuérdense, el cuello se divide en 4 cuadrantes, 2 cuadrantes superiores y 2 cuadrantes inferiores, o posteriores, anteriores 2 y posteriores 2. Ausencia de compromiso endocervical, que ustedes esto lo han hecho por el cureteo con la cureta de Kevorkian, y la posibilidad de un seguimiento adecuado. Si la paciente le dice, no, doctor, haga cualquier tratamiento, pero yo no voy a venir a controlarme cada 6 meses o cada 3 meses. Piensen en una cirugía mayor. La conización es una lesión que sea mayor a 2 cuadrantes, que haya compromiso endocervical, que el seguimiento sea inadecuado, que sea una adenosis, o sea, que sea de origen endocervical, una adeno-CA, pero in situ, y un microcarcinoma. Esto es la imagen de un YET. ¿Qué es el YET? Es la extirpación de la unión de la zona de transformación. Cuando ustedes hacen esta extirpación, que es casi parecido a una conización por asa elip, pero se le llama YET, porque ustedes lo que extirpan sobre todo en la zona de transformación. Y ustedes se preocupan más por la parte superficial, por eso es sumamente ancha acá y no es tan profundo acá. La conización cervical, una imagen de un cono como lo hacen, con un bisturí frío, y acá está después que lo extirpan. Y le hacen una electrocoagulación de la superficie para que no sangre. La imagen de una pieza quirúrgica o una conización, ahí tienen, y ustedes lo que tienen que marcar es la hora 12, con un hilo, como está marcado acá. Porque entonces el patólogo sabe que esa era las 12 horas. Entonces cuando él describe y hace los cortes anatomopatológicos y mira en el microscopio, le dice, en hora 12 tiene tal infiltración, en hora 10, en hora 9, en hora 15 o en hora 18. O hora 6. ¿Qué hay que medir en un cono? ¿O qué es lo que le tiene que informar? La valoración histopatológica de cada sección debe ser cuidadosamente realizada e informada. El informe de los márgenes debe incluir margen exocervical, endocervical y estromal. Las 3 cosas. El margen exocervical, o sea, el de afuera, el endocervical, el del canal, ¿sí? Y el margen de la estroma. Esta es la clasificación de las diferentes tratamientos quirúrgicos de Cibula y colaboradores, tipo A, la histerectomía extrafacial. Ustedes hacen la remoción del útero y el cervix sin margen vaginal, hacen la extirpación de ligamentos cardinales y útero sacro a nivel del cervix uterino. El tipo B es la histerectomía radical modificada. No requiere visualizar los nervios autónomos, el plexo hipogástrico se preserva en su totalidad, se destecha o esqueletiza el uréter, se lo separa del cuello, se reseca una pequeña parte de la hoja medial del parametrio anterior o vesicuterino, la resección del parametrio lateral es medial en útero, permitiendo una resección de 1 centímetro a 1,5 centímetros. Se reseca 1 o 2 centímetros el parametrio posterior y la resección de tejidos paracervicales no es profunda para evitar el daño nervioso. El tipo C puede ser C1 o C2, la histerectomía radical con preservación nerviosa o sin preservación nerviosa. La con preservación nerviosa, el margen de resección parametrial, sobre todo en el margen profundo, que contiene la fibra del plexo hipogástrico inferior, se preserva en la tipo C1. Y en la C2 se hace una resección completa a los parametrios anterior, lateral, posterior en las 3 dimensiones. No se preserva nada los nervios. Y luego tienen la histerectomía radical lateralmente ampliada, que hay una mayor extensión de resección lateral de parametrio, para lo cual requiere ligadura de la arteria y vena ilíaca interna y sus ramas. O sea, se van bien para los costados.
Obviamente en la actualidad juegan un rol fundamental a la hora de determinar la opción quirúrgica del cáncer del cuello uterino, la paridad de la paciente y el estadio tumoral al diagnóstico. ¿Cuáles son las opciones de estadio 1A1 y 1A2? Que son los más pequeños, los invasores más pequeños. 3 factores para la decisión terapéutica. 1, presencia de invasión linfovascular. 2, si el paciente desea preservar la fertilidad. Y 3, criterio de operabilidad. El informe anatomopatológico en este grupo debe incluir información respecto a la presencia o no de invasión linfovascular y de la presencia, número y tamaño de cada foco de invasión. La presencia de un SIL de alto grado en el margen no invalida el diagnóstico. En los casos que luego de un recono, ¿se acuerdan cuando era de mayor extensión y ustedes hacían un recono? En los casos que luego de este recono no se obtenga márgenes libres, se puede optar por una traquelectomía simple como tratamiento en pacientes con deseo de fertilidad. Una traquelectomía. Ya vamos a ver qué es la traquelectomía, o sea, la extirpación solo del cuello. Y unen vagina al cuerpo uterino. En pacientes con diagnóstico estadio 1A1, sin deseo de fertilidad, y si el cono no presenta márgenes libres, se puede plantear la histerectomía extrafacial, una Piver 1, tipo A de la clasificación de Kerry-Morgan. Si los márgenes están libres, se puede considerar el tratamiento ya completo, o sea, con una simple conización ya estaba completo. Si los márgenes están libres. O también se puede plantear la histerectomía como un tratamiento definitivo, porque si la mujer le dice, doctor, yo no voy a venir a control, ustedes díganle que tienen que hacer una histerectomía simple y le hacen eso, una histerectomía tipo A y se soluciona el problema, o extrafacial. La traquelectomía transradical, ¿qué es? En primer lugar, ¿a qué paciente? Es como le dije hoy, la extirpación del cuello uterino. Pero al ser radical, tienen que extirpar no solo el cuello, sino todos los ganglios linfáticos de la periferia. Entonces, en algunos pacientes que tienen un cáncer cervical temprano, 1A1, con invasión linfovascular, o 1A2, o el 1B1, o hasta algunos inclusive el 1B2, y que deseen conservar la fertilidad, se puede realizar una traquelectomía radical. Lo único que les quiero decir que la traquelectomía radical es difícil, muy difícil de hacerlo. Lo hacen en muy pocos centros y creo que en la Argentina únicamente en Buenos Aires hay muy pocos médicos formados para hacer este tipo de cirugía. Se puede hacer hasta inclusive un abordaje abdominal, vaginal, laparoscópico o cirugía asistida por robótica. En este procedimiento se extirpa el cuello, se extirpan los parámetros adyacentes a este, se extirpan 2 centímetros superiores de vagina y los ganglios linfáticos pelvianos. El útero remanente se sutura la parte superior de vagina y se conserva así la potencial fertilidad. La potencial fertilidad. Las candidatas ideales para este procedimiento son las pacientes con subtipo histológico como el carcinoma epidermoide, el adenocarcinoma o el carcinoma adenoescamoso en estadio 1A1 o grado 2 o 3 con invasión del espacio linfovascular o estadio 1A2 o estadio 1B1. La invasión de la parte superior del cuello y el segmento uterino inferior ya se debe excluir mediante resonancia magnética antes de la cirugía. ¿Se acuerdan que le dije resonancia magnética con bobina pélvica? Las tasas de recidiva y de muerte son similares a la de una histerectomía radical. Si la paciente con este procedimiento planea tener hijos, el parto obviamente va a ser por cesárea. Después de una traquelectomía radical, las tasas de fertilidad oscilan entre un 50 y un 70% y la tasa de recurrencia es de un 5 a un 10%. O sea que la tasa de recurrencia es baja, 5 a 10%.
pero existen. El estadio 1 a 2, donde hay invasión estromal en profundidad entre 3 a 5 milímetros. En pacientes con deseo de fertilidad, la traquelectomía. Todo esto ya lo vimos, puede ser por vía vaginal, laparotómica, mini invasiva o la linfadenectomía pelviana, que es una alternativa a la preservación de la fertilidad. Y la conización quirúrgica más linfadenectomía con seguimiento posterior es una alternativa posible siempre y cuando los márgenes del cono estén libres, preferentemente a más de 3 milímetros de la lesión y la evaluación de los ganglios pelvianos sea negativa. En enfermedad microinvasora, estadio 1 a 2, sin deseo de fertilidad, hay que directamente la histerectomía radical modificada o radical, con linfadenectomía pelviana bilateral. Esta es la clásica operación de Wergen-Mays, con o sin biopsia al ganglio centinela. Consiste en la remoción total o parcial de los ligamentos cardinales, útero sacro y porciones superiores de vagina. La evaluación de los ganglios lumbo-aórticos en esta paciente se reserva para aquellos casos donde existe sospecha o conocimiento de enfermedad ganglionar pelviana. En aquellos casos con estadio 1 a 2, médicamente ya inoperable, que rechazan la cirugía, o en centros sin posibilidades de ofrecer cirugía radical, la radioterapia externa con braquiterapia es una alternativa válida. En estadio 1B1 y 2A1, que son tumores mayores de 5 milímetros, menor a 2 centímetros, o tumor menor a 4 centímetros, con compromiso del cuello y tercio superior de vagina, hay dos sistemas o dos modalidades de tratamiento radical del cáncer de cuello uterino clínico temprano, quirúrgico y radial. Quirúrgico, la histerectomía radical, que incluye resección del útero en su totalidad con un mango vaginal, más tejido vasculolinfático paracervical asociado a la identificación del ganglio centinela bilateral, previo o no, con linfadenectomía pelviana bilateral, operación de Wergen-Mays o Chautá por vía vaginal o laparoscópica tipo 3 o C1. La relación con la vía de abordaje, la histerectomía radical puede realizarse por cualquiera de las 3 vías ya conocidas. La vía vaginal, que es la operación de Chautá, en combinación con vía laparoscópica por vía abdominal o la vía mínimamente invasiva robótica o laparoscópica. O sea que hay varias formas de combinarla. Cabe destacar que en esta última ha sido recientemente objeto de discusión luego del estudio multicéntrico randomizado publicado en ese momento, era el 2017 o 18, provocado por Ramírez y colaboradores, en donde se refleja la posible inferioridad en términos de índice de recurrencia y sobrevida comparado con la vía abdominal. Me refiero a esto a la vía laparoscópica. Es por este motivo que las diferentes guías a nivel mundial, EMO o NCCN, aconsejan que previa a la indicación de una histerectomía radical por vía mínimamente invasiva, incluyendo la laparoscópica o la robótica, la paciente debe estar informada de estos recientes sucesos. ¿A cuáles se refiere? A los índices de recurrencia y sobrevida que son menores que la vía abdominal. Eso quiero que tengan en cuenta. El tratamiento radiante, que puede ser radiante por radioterapia externa o más braquiterapia 70-85 centigrade, en ese caso Gray sería 70-85 Gray, al punto A, con quimioterapia concurrente con cisplatino. O sea que se hace, que quede bien claro, cisplatino concurrente, o sea al mismo tiempo que la radioterapia más braquiterapia.
Ambas terapéuticas ofrecen la misma tasa de sobrevida, como le demuestra un clásico trabajo prospectivo randomizado de Randoni del año 1997, imagínense, tiene 24 años este trabajo. Y la revisión actualizada del 2013 de la Cochrane Database. La modalidad elegida suele adecuarse y debe adecuarse a las condiciones de la paciente. Se preferirá la cirugía excepto en paciente añosa y o con contraindicaciones quirúrgicas, comorbilidades, obesidad. Condiciones de la enfermedad ante la existencia de factores tumorales de mal pronóstico asociados a compromiso ganglionar o evidencia de este por estudio de imagen, se preferirá la quimio-radioterapia concurrente, con platino, como le dije hoy. Entonces, cuando hay factores tumorales de mal pronóstico asociados con compromiso ganglionar, se prefiere quimio-radioterapia concurrente, ya que en esos casos es el indispensable tratamiento radiante complementario postquirúrgico, duplica el riesgo de complicaciones propio de cada modalidad de tratamiento. Por eso no se hace más cirugía. Si ustedes le hacían cirugía y después querían hacer el tratamiento de telecobalto, duplicaban la mortalidad de esa paciente. ¿Y ustedes saben dónde hacían ese tipo de situaciones? Yo les voy a contar la anécdota. Hacían lamentablemente cistitis actínica. Era una de las mayores complicaciones. Cistitis actínica es una cistitis hemorrágica provocada por el tratamiento radiante que no se puede tratar, que es incurable. La única manera es haciendo una cistectomía total. Y ustedes saben que eso es imposible. Entonces, esas mujeres se morían con hematuria, se morían. Bueno, otro detalle muy importante, las condiciones del centro tratante. Eso es fundamental. Las condiciones del centro tratante, la disponibilidad del equipamiento, la experiencia en cirugía radical, si tienen todo el equipamiento y la experiencia en cirugía radical. Si no tiene esto, directamente que no hagan nada, que envíen, que deriven a un lugar que tenga experiencia, si no van a meter la pata. Y la única que paga las consecuencias es la pobre paciente. La conservación de la fertilidad en paciente con estadio 1B1 y 2A1, pero menor a 2 centímetros. En esta paciente, con este tamaño tumoral menor a 2 centímetros, o hasta 2 centímetros, que se debe medir siempre por resonancia magnética, como hoy le enseñé sobre todo con esa bobina pélvica, son pasibles de tratamiento conservador de la fertilidad, siempre y cuando el tumor cervical sea exofístico, los ganglios linfáticos sean informados, histológicamente negativo en la congelación y existe un consentimiento informado con solicitud de la paciente para efectuar este tipo de operación. ¿Qué le van a hacer? Una traquelectomía radical, obviamente. La operación es la traquelectomía radical, que consiste en extirpar el cuello uterino con o sin conservación de la arteria uterina, con extirpación de parametrio y linfadenectomía pelviana bilateral laparoscópica en el caso de una traquelectomía por vía vaginal o abdominal si se eligiera la vía abdominal. El margen superior de la resección del cuello uterino, ustedes sacaron el cuello, quedó el margen superior. Deben examinar de ese margen que ustedes sacaron del cuello, el cuello ustedes lo sacaron, este margen superior, le deben llevar inmediatamente al patólogo. El patólogo debe examinar por congelación durante la cirugía si es negativo o si es positivo. Si es positivo, ya se suspende el tratamiento conservador.
se sigue con una cirugía radical convencional. Mientras que si es negativo, se hace la cirugía, la traquelectomía radical y se conserva el útero. Existe un grupo de pacientes de bajo riesgo, a las cuales se estima que se podría hacer un tratamiento quirúrgico menos radical. Este grupo de pacientes está formado por aquellas que presentan un tumor menor a 2 centímetros, sin invasión linfovascular y que presenten una profundidad de invasión menor a 10 milímetros. Actualmente hay 3 ensayos clínicos randomizados que están estudiando la posibilidad de realizar una histerectomía simple, sin linfadenectomía, o para aquellas mujeres que lo deseen, que deseen la maternidad, un cono simple más linfadenectomía en el caso de deseo de preservación de la fertilidad. En este grupo seleccionaron pacientes, uno de ellos, el Concert Trial, uno de los estudios, ha cerrado el reclutamiento y ya está a la espera del seguimiento apropiado para concluir con sus resultados, los cuales hasta el momento vienen siendo favorables. O sea que probablemente en el transcurso del resto del año tengamos más resultados. En cuanto a la conservación de los ovarios, en mujeres jóvenes, supónganse que la mujer esta que yo tenía, que era un 3C, era un 13A, porque era solo los pelvianos lo que pudimos descubrir. Pero esa mujer va a un tratamiento amplio, obviamente. Pero mujeres tratadas quirúrgicamente, que usted hasta un 2A, ustedes le pudieron realizar el tratamiento, ustedes pueden hacer una conservación del ovario. Lo pueden fijar y lo marcan, le colocan clip metálico. ¿Dónde van a colocar los ganglios? Allá arriba, cerca del hígado, contra la pared abdominal, le colocan un clip metálico. Ahora, uno puede decir, ¿para qué sirve el clip metálico? Doctor, para ubicar a su ovario, al ovario de su paciente, obviamente. Porque le hacen una simple radiografía de abdomen y ustedes ven el clip y le dicen, allá está el ovario. Listo. Para eso sirve. Lo que hay que hacer entonces es llevar una situación extrapelviana supraumbilical. Eso se llama translocación ovárica. Y le preservan el ovario desde el punto de vista funcional en aquellos casos que es necesario hacer una irradiación pelviana postquirúrgica. Y en cuanto a la preservación del plexo autonómico pelviano, es recomendable esta preservación del plexo autonómico pelviano bilateral al efectuar una cirugía radical con el propósito de disminuir la morbilidad de la función vesical, rectal y sexual. ¿Cuáles son las opciones de tratamiento en estadio 1B2? En un tumor mayor a 2 centímetros, hasta 4 centímetros como diámetro máximo, quirúrgica, al ser un tumor limitado a cuello, sin invasión parametrial ni vaginal. En la mayoría de los casos se puede hacer un tratamiento quirúrgico con finalidad de extirpar el tumor con margen de tejido sano, estando indicada la histerectomía radical con linfadenectomía pelviana bilateral, tipo 3 o C1. Si durante el procedimiento constatan una adenopatía y tenemos la posibilidad de realizar el estudio intraoperatorio, o sea, le dan al patólogo, él investiga, la cirugía se puede abortar si se confirma que hay metástasis ganglionar. Y en este caso se debe realizar opcionalmente linfadenectomía lumboaórtica para evaluar la extensión del campo de irradiación. El tratamiento radiante se puede considerar en pacientes inoperables. La radioterapia pelviana más raquiterapia con quimioterapia concurrente basada en platino. En este estadio no se recomienda la preservación de la fertilidad. En estadio 1B3, ¿cuáles son las alternativas de tratamiento? Tumores limitados al cuello uterino, igual o mayor a 4 centímetros en su diámetro máximo. El objetivo principal del tratamiento oncoespecífico
en una enfermedad localmente avanzada. Incluye control local de la enfermedad y manejo de efectos secundarios asociados al tratamiento primario. El tratamiento estándar para un estadio 1B3 es la radioterapia pelviana externa más braquiterapia con quimioterapia concurrente basada en platino semanal. El tratamiento quirúrgico, esto antes era quirúrgico, pero fíjense lo que dice abajo. En este estadio controversial se plantea como una terapéutica alternativa en función del paciente y de los recursos del sistema de salud local. ¿Ven? Esto cambió radicalmente. Antes, los estadios 1B eran quirúrgicos todos. El 1B3 ya no es más quirúrgico, es radioterapia pelviana externa más braquiterapia más quimioterapia concurrente con platino. Diferentes escenarios clínicos. Supongamos una cirugía radical con o sin radioterapia adyuvante. Histerectomía radical tipo C más linfadenectomía pelviana bilateral, más o no, o sea, positivo o no, muestreo ganglionar paraórtico. Debe considerarse preservación ovárica en pacientes jóvenes. El abordaje quirúrgico se inicia por la linfadenectomía. Ante la confirmación de los ganglios metastásicos, no se hace más la cirugía. O sea, ¿qué es lo que se va a hacer? Primero vamos a sacar, a estudiar si hay ganglios positivos. Si hay ganglios positivos, se suspendió la cirugía. Tanto la cirugía radical como la radioterapia son igualmente eficaces. La cirugía ofrece hallazgos patológicos que permiten ayudar o adaptar la adyuvancia. Más del 80% de estas pacientes reciben terapia o radioterapia adyuvante con similar sobrevida libre de enfermedad y sobrevida global a 5 años que el grupo que tenga radioterapia como modalidad única, razón por la cual su indicación es muy limitada. O sea, hoy por hoy, a partir del estadio 1B3, ya directamente se indica hacerle tratamiento radiante, más braquiterapia, más el tratamiento quimioterápico concurrente con platino. Por lo que le dice abajo, la sobrevida es igual a hacer una gran cirugía que a esa mujer le va a dejar, va a quedar muy limitada, va a tener llena de comorbilidades, o sea, perdón, no comorbilidades, sería una alta mortalidad posterior. Quimioterapia concurrente seguida ahora. Le hicieron la radioterapia, pero le van a hacer después una histerectomía extrafacial. ¿A quién? En primer lugar, la histerectomía extrafacial adyuvante favorece el control local. Se asocia a mayor morbilidad, como le vengo diciendo, y no da ningún beneficio a la sobrevida global. Es un recurso útil en aquellas pacientes que no tienen acceso a una braquiterapia, porque si ustedes le van a mandar a hacer la quimioradioterapia concurrente con platino, ya tienen que mandarle además a hacer quimio, a hacer, braquiterapia, que es la colocación de radium a nivel vaginal con un colpostato pegado al tumor. Entonces, este es un recurso, la cirugía después de la quimioradioterapia, solo recurso útil solo para pacientes que no le pudieron hacer la braquiterapia, porque la vagina estaba muy cerrada, por ejemplo, porque la señora tiene 60 años, 70 años y la vagina se le cerró por atrofia o por una situación socioeconómica que no debería ser así. Esto último me parece que no es así. No debe ser tampoco así. Y la otra posibilidad es la quimioterapia neoadyuvante más cirugía radical con o sin radioterapia adyuvante. El tratamiento combinado quimio neoadyuvante
seguida de cirugía radical es una opción en este grupo de pacientes, ya que reduce el volumen tumoral, elimina micrometástasis y aumenta la factibilidad quirúrgica, el downstaging, teniendo como objetivo principal evitar la radioterapia postoperatoria. ¿Se acuerdan que yo le dije anteriormente que la radioterapia postoperatoria tiene mucho mayor morbimortalidad? Acuérdense de la cistitis actínica que le describí como una de las graves complicaciones. Entonces, es una modalidad de tratamiento alternativo para pacientes con disponibilidad limitada del tratamiento radiante, que no pueden ser derivadas a centros de referencia, a pacientes jóvenes con tumores limitados al cuello uterino mayores a 4 centímetros, sin factores de alto riesgo que predigan la necesidad de un tratamiento radiante posterior. Varios estudios pilotos han demostrado un aumento en sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad cuando se compara esta estrategia con radioterapia o cirugía radical como única modalidad. En contrapartida, el 25% de estas pacientes requerirán radioterapia adyuvante en función de los hallazgos anatomopatológicos de la pieza operatoria. Lamentablemente así, van a tener que recibir, hay un 25% que porque en la pieza operatoria le marca que va a ser conveniente hacerlo. Situaciones especiales de cáncer de cuello. Cáncer de cuello uterino oculto. Esto es terrible, porque acá hay un error médico. Esto es cuando le hacen una histerectomía simple o extrafacial a una mujer creyendo que tiene miomas y no le estudiaron el cuello antes de llevarle a hacerle la cirugía. Y cuando el patólogo hace todo el estudio de la pieza, encuentra que hay un cáncer oculto. Por suerte, la incidencia es menor a un 3%. Salvo para el estadio 1A1, sin invasión linfovascular, donde se indica observación, porque el riesgo de metástasis ganglionar es menor al 1%, la histerectomía extrafacial ya se considera, lamentablemente, un procedimiento subóptimo para este tipo de patología. Es un procedimiento subóptimo. No existe un consenso definido en el manejo del tratamiento adyuvante de esta paciente. Su evaluación se completa con el examen físico, los estudios por imágenes, TAC, resonancia, PETAC, a fin de determinar lesión residual y compromiso ganglionar. Porque si a esa señora le hiciste un PETAC y tiene ganglio positivo, se terminó, pasó de un carcinoma oculto a un estadio 4 o a un 3C. Factores determinantes para planificar un tratamiento quirúrgico opcional al radiante. Márgenes quirúrgicos negativos, ausencia de compromiso ganglionar en el estudio por imagen. Si ustedes tienen eso, ustedes ya pueden planificar un tratamiento quirúrgico opcional al radiante. Ahora, ¿cuáles son los factores considerados en el momento de decidir qué pacientes podrían beneficiarse con tratamiento quirúrgico? La edad, la performance status, comorbilidad asociada, efecto adverso a corto o largo plazo del tratamiento radiante, disponibilidad del centro tratante y o posibilidad de derivación a centro de referencia. Todo eso puede decidir quiénes se benefician o no con un tratamiento quirúrgico. Pacientes jóvenes, menor a 45 años, debe considerarse la preservación ovárica. Extrapolando los ovarios fuera de la pelvis, como le dije hoy, con clip metálico. Ambos blancos, con el objetivo de evitar el daño si le tienen que hacer irradiación postquirúrgica adyuvante a esa cirugía. La estrategia terapéutica debe apuntar a evitar la combinación de tratamiento quirúrgico mal radiante, debido a suma de morbilidades.
Recuerden siempre eso. Recuerden la alta tasa de morbilidad y mortalidad por culpa del tratamiento radiante después de la cirugía. Hay que tratar de evitar esta combinación. Es una muy mala combinación. Primero cirugía y después tratamiento radiante. Estadios pasibles de tratamiento quirúrgico. Ahí están. ¿Cuáles son los pasibles? Estadio 1 a 1 con invasión linfovascular. Ahí le hacen directamente linfadenectomía pelviana bilateral. Es necesaria la evaluación de los ganglios pelvianos, preferentemente por vía laparoscópica. Estadio 1 a 2, 1B1 o 1B2, con criterio de ser negativo. Ya vamos a ver esto. Tumores menores de 4 centímetros, sin invasión linfovascular o con una invasión menor a 1/3 de la estroma. Tienen que hacer parametrectomía bilateral, o sea, sacar los 2 parametrios, colpectomía superior, o sea, extirpar toda la parte superior de vagina, y una linfadenectomía pelviana bilateral, más o muestreo de ganglio lumbo aórtico. Fíjense, no solamente linfadenectomía pelviana, sino ya muestreo de ganglios lumbo aórticos, perdón. La cirugía comienza por linfadenectomía, de haber sospecha de metástasis ganglionares, se solicita biopsia intraoperatoria y ante su confirmación se abandona la cirugía radical. Ustedes hacen primero siempre linfadenectomía. Si le da sospechosa positiva la acción del patólogo, directamente dejan la cirugía conservadora y pasan a hacer una radical. El abordaje quirúrgico es una opción que tiene como objetivo evitar la radioterapia. Evitar la radioterapia por todas las morbilidades que hemos venido viendo. Debemos contemplar que el tratamiento de carcinoma inadvertido de cuello uterino en la actualidad, directamente el famoso cáncer oculto, que era menos del 3%, está aceptada en estos pacientes la radioterapia pelviana externa con o sin quimioterapia concurrente. Y la vía de abordaje va a depender siempre, acuérdense, de la habilidad y la experiencia del cirujano, pudiendo ser abdominal o vaginal con asistencia laparoscópica. Y la estadificación quirúrgica, laparoscópica en estadio 1B3 a 4A. La presencia de ganglio lumbo aórtico positivo es el factor pronóstico más importante de sobrevida global. Es obvio esto. Si los ganglios lumbo aórticos son positivos, ¿qué posibilidad le queda a esa mujer? Reales. Ningún estudio complementario de imagen utilizando taco-resonancia provee la sensibilidad esperada para la detección de metástasis ganglionaria en estadio localmente avanzado. Fíjense, el PETAC presenta mejores tasas de detección, aunque su sensibilidad es muy variable, del 36 al 86% en el estudio publicado. La consecuencia de un tratamiento insuficiente en esta paciente lleva a un deterioro en la tasa de sobrevida con respecto al grupo de pacientes tratadas con irradiación de campo extendido que supera el 50%. La extensión empírica del campo de irradiación a nivel lumbo aórtico no demostró mejora en la tasa de sobrevida. Por supuesto, el lumbo aórtico no demostró. Y en contrapartida aumentó la morbilidad del tratamiento. La decisión de ofrecer estadificación quirúrgica pretratamiento debe ser individualizada porque no existe consenso vigente y la decisión debe discutirse con la paciente. Se está a la espera de un estudio de fase 3 en curso. Sobre todo para ver ese trial, qué impacto tiene la linfadenectomía en la sobrevida global.
¿Y qué hacemos en una recurrencia? Le hicieron la cirugía y para desgracia de esa paciente, al año o a los 2 años, recurrió, reapareció el cáncer. Aquellas pacientes en las cuales se realizó un tratamiento con intención curativa, le hicieron quimio-radioterapia primaria, con braquiterapia, cirugía radical, más seguimiento, más cirugía radical, más quimioterapia concurrente, o que inicialmente se presenta como un estadio 4A, la invasión a los órganos cercanos, a vejiga y recto, son pasibles de tratamiento quirúrgico, si bien en esta última se prefiere, en el estadio 4A ya directamente, quimio-radioterapia concurrente más braquiterapia. En pacientes que presenten recurrencia, luego del tratamiento primario instaurado, sea quirúrgico o radiante, sin evidencia de enfermedad luego del mismo, la pelvis es el sitio más común de recurrencia y sobre todo la cúpula vaginal. 22 hasta un 56% la recidiva es de cúpula vaginal, en cúpula vaginal. Si la mujer no tuvo radioterapia y apareció la recidiva, si bien puede ser abordada mediante tratamiento quirúrgico, se prefiere la quimio-radioterapia concurrente con cisplatino semanal o radioterapia con o sin braquiterapia. Criterios para la radioterapia después de una histerectomía radical. Los criterios utilizados para determinar si la radiación pélvica debe realizarse después de una histerectomía radical incluyen lo siguiente. Estos son los famosos criterios de Sedgwick después de una histerectomía radical que aparecía ya. 1. Invasión del espacio linfovascular. 2. La profundidad de la invasión, que sea invasión realmente notable, mayor de lo esperable, y el tamaño tumoral más grande de lo esperable, o sea, más de 4 centímetros, por ejemplo. Estos son los criterios de Sedgwick para la radioterapia pélvica externa después de la histerectomía radical. La invasión estromal, tercio profundo. El tamaño tumoral, cualquiera. Si está invadido el estroma solo el tercio medio, que el tamaño del tumor en centímetros fuera igual o mayor a 2. Si solamente está invadido el estroma, el tercio superficial, que el tamaño del tumor fuera igual o mayor a 5. Y si se compromete el tercio medio o profundo, que el tamaño del tumor fuera igual o mayor a 4. ¿Sí? Estos, el asterisco, los criterios se aplican a casos con ganglio negativo, margen y parametrio negativos. ¿Sí? Y el tamaño del tumor se determina por palpación clínica. Este es un poco el resumen de todo lo que vimos. Están a decir, doctor, era mejor estudiar solo el resumen y nos íbamos todos a almorzar. Quiero que se fijen bien. Figo 1 a 1, invasión linfovascular, no, conización y histerectomía simple. ¿Hay invasión linfovascular? Sí, afectación ganglionar positiva, quimio y radioterapia. Sin afectación ganglionar, cirugía, valorar histerectomía simple o conización. Figo 1 a 2, estudio ganglionar. Lo primero, el estudio ganglionar. El 1B1, 2 a 1, linfadenectomía pélvica, ganglios positivos, linfadenectomía paraórtica, quimio más radioterapia radical, ampliación de radioterapia, cambios paraórticos, si está afectado. Y ganglio negativo, histerectomía radical, que va a variar según tamaño e invasión linfovascular, determinación de riesgo, de recidiva, tras el estudio anatomopatológico, los factores pronósticos en la pieza quirúrgica. Bajo riesgo, riesgo medio, bajo riesgo seguimiento exclusivo, riesgo medio radioterapia adyuvante y riesgo alto quimioterapia más radioterapia adyuvante. Y 3B, 1B, 2B, 2A, 2B, 3A, 3AC, 4A, con PETAC,
RM pélvica, TAC de tórax, abdomen y pelvis. Lo que van a buscar son ganglios. Si ganglio negativo, tratamiento radiante, quimio y radioterapia. Ganglios positivos, por prueba de imagen, linfadenectomía paraórtica, sin evidencia de afectación metastásica ganglionar, quimioterapia y radioterapia radical. Con afectación metastásica ganglionar paraórtica, quimioterapia, radioterapia radical, con extensión a campos paraórticos. Estas son las metástasis más habituales. Esto ya lo habíamos visto. Algunos datos nomás. Los ganglios, fíjense, los cánceres metastásicos a ganglios paraórticos. Puede atravesar la cápsula de los ganglios, invaden directamente vértebras y raíces nerviosas. La verdad, no he visto todavía este tipo de tumor. Y la invasión directa de rama de la raíz del nervio ciático provoca dolor de espalda, lumbalgia. La compresión sobre la vena de la pared pélvica y los vasos linfáticos causa edema. Esto es la primera vez que veo con esta paciente de 26 años. La compresión sobre la vena de la pared pélvica y los vasos linfáticos. Metástasis a distancia, hígado, hueso, pulmón, intestino, peritoneo, piel y cerebro. Imágenes de SEA de cervix, de metástasis. Fíjense el cerebro, el cerebelo, el cerebro, el cerebro. Imagínense el pronóstico de esta pobre mujer. Metástasis. Miren esto. Una hidronefrosis bilateral. Metástasis en hígado. Ganglios invadidos. Metástasis en pulmones. Miren todo esto. La siembra tumoral en ambos pulmones. Imagínense cuál es el pronóstico, desgraciadamente. Y miren este caso, es extraordinario este caso. Le traje la copia. Miren este hueso pelviano. Y miren este otro. Miren este brutal tumor, le comió el hueso de la pelvis a esta pobre mujer. Tratamiento de la enfermedad metastásica, 4B, quimioterapia, más bevacizumab, si no hay contraindicación, valorar la radioterapia solo en algunos casos. Es quimio más bevacizumab, que es una droga que se utiliza para evitar el desarrollo de los vasos de neoformación. Entonces, ¿qué terapia le hacemos? Cisplatino más carboplatino más paclitaxel, que es el esquema más recomendado. Platino más paclitaxel. O lo mismo, platino, cisplatino o carboplatino, paclitaxel más bevacizumab, que ya está aprobado por el ANMAT acá en nuestro país. Otras drogas útiles, docetacel, gencitabina, topotecan, ifosfamida, PM3C, vinolambina, etc. El seguimiento de estas pacientes, control cada 3 meses, los 2 primeros años, cada 6 meses hasta los 5 años, para luego pasar a ser anual. Durante cada entrevista, examen físico completo, pelviano completo, especuloscopía tacto vaginal y rectal, con palpación de territorios ganglionares, inguinales y supraclaviculares. Porque hemos visto pacientes que la única aparición que tenían era una adenomegalia supraclavicular. Hacíamos una muestra de ese ganglio y tenía un carcinoma epidermoide. Y el mismo patólogo nos decía, anda a buscar cuello uterino, sea de cervix, factores de riesgo de recurrencia, si bien alto e intermedio, factores de alto riesgo de recurrencia, ¿cuáles son? Compromiso ganglionar, compromiso parametrial y los márgenes quirúrgicos comprometidos, o sea, a nivel de vagina. Los pacientes que presentan solo un criterio de alto riesgo deben recibir tratamiento con radioterapia pelviana externa más quimioterapia concurrente semanal basada en platino. La positividad de estos factores descarta completamente la posibilidad de tratamiento conservador de fertilidad. Los factores de riesgo intermedio de recurrencia, los criterios CELIS,
invasión del espacio linfovascular, tamaño tumoral mayor de 4 centímetros, invasión de estroma cervical mayor a 1/3. Cuando aquellos pacientes que presenten 2 de estos ítems o criterios son considerados de riesgo intermedio y deben recibir radioterapia externa pelviana con o sin quimioterapia. Recaída pélvica es resecable, no. Si hubo cirugía previa, se plantea el tratamiento con quimioterapia más radioterapia. Si hubo quimioterapia más radioterapia previa, valorar el tratamiento con quimioterapia o ya un ensayo clínico. Eso es solo para investigación. Y si la recaída pélvica es resecable, sí, sin quimioterapia y radioterapia previa, le hacen quimioterapia más radioterapia. Y si ya hubo quimioterapia y radioterapia previa, si se descarta la afectación ganglionar, se podría plantear la exenteración pélvica. Si ustedes tienen una recidiva extrapélvica única, se puede hacer con finalidad diagnóstica y terapéutica la resección de la misma, pero si es múltiple tratamiento paliativo. Miren esto, imágenes de grandes cánceres de cuello uterino, y miren esto. Esto es la exenteración pelviana, o también llamada operación de Brunswick. Fíjense, esto es la vejiga, esto es vagina, esto es útero, este es todo el cáncer de cuello uterino. Esto es ano, recto, sigmoides. Miren lo que es esta cirugía, todo lo que le han sacado a esta pobre mujer. Esto se llama operación de Brunswick o exenteración pélvica o exenteración pelviana. En estos momentos, en el pleno siglo XXI, en pocos lugares en el mundo se lo hace. La mayoría lo ha dejado de utilizar, porque se puede imaginar la calidad de vida que tiene esa mujer. Tienen que hacer una neovejiga a los Ricketts, que es una de las neovejigas. ¿Y con qué lo hacen? Con el intestino grueso. Le tienen que buscar los uréteres a esa neovejiga. Y esa mujer generalmente no sobrevive más allá de los 24 meses. ¿Por qué? Porque en la mucosa del intestino hay Escherichia coli, que es imposible sacarla. Y ella va a llevar a infecciones recurrentes del árbol urinario y llevan a pielonefritis y muerte por esta causa. Miren esta otra. Vejiga, vagina, vulva, recto, ano, útero con el tumor. Y miren esto, todo el intestino que fue resecado. Y unas palabras antes de retirarme. Nuestro conocimiento es necesariamente finito, mientras que nuestra ignorancia es necesariamente infinita. Karl Popper, un filósofo. Espero que tengan un buen día, muy buen día. Todas las clases fueron subidas a la página de la cátedra. Pueden ir, pueden repasar, pueden estudiar. Va a estar colocada hasta el examen, así que pueden ir a estudiar directamente allí de las clases. Espero que tengan un feliz día y nos veremos en la última clase que va a ser la semana que viene. Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. ¿De la fecha del final, doctor, sabe algo? El final va a ser lunes siguiente al próximo viernes. El viernes que viene, ¿Será 12 por ahí? última clase. Viernes de la semana que viene, última clase. El lunes siguiente, primer día de examen. Muy bien, gracias, doctor. Hasta luego. Buen fin de semana. Luego.